Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Para Dentadec, para COA, es un honor el evento de este día. Yo creo que muchos recordamos la emoción, la frustración, el coraje, pero alegría al mismo tiempo de aquel día en el verano de 1980, en donde Carlos Girón obtuvo esa medalla de plata. Un día, una comida, hace unos meses platicando, se nos ocurría el que pudiéramos tener a Carlos con nosotros, al ser un destacado odontólogo, y yo creo que el único odontólogo mexicano que ostenta una medalla de plata. Entonces, desde ese día nació el proyecto. Un día nos encontramos a Carlos en AMIC, lo invitamos y rápidamente aceptó, y el día de hoy nos sentimos muy orgullosos de presentarlos. El doctor Carlos Girón, como odontólogo, es egresado de la Universidad de la UNITEC aquí en la Ciudad de México, y estudió una maestría en UCLA, de la Universidad de California, en Los Ángeles. Bienvenido, Carlos, el micrófono es tuyo. Gracias, pues muchas gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Primero a Joaquín, porque pues es un honor que vayamos a platicar en el medio odontológico de un tema que a lo mejor a nosotros nos invade, pero no le tomamos mucha importancia, que es qué esfuerzo hacemos y cómo llegamos al éxito desde el punto de vista profesional. Y también, bueno, desde el punto de vista personal, yo creo que tenemos que ver muchas cosas. Gracias, Joaquín, por la invitación. También quiero agradecer ahí también a Dentadec, al doctor Daniel Stern y al licenciado Daniel Stern por su amabilidad. Y también, naturalmente, a mis compañeros y amigos de Inteligencia Dental, que es Héctor Flores, a mi compañero Alfredo Zácar, y naturalmente Antonio Bello, que hace poco estuvo también por aquí dando una plática en ese reconocimiento que le están haciendo por ahí, Héctor, ¿no? Entonces ha sido muy interesante, para mí es un honor. Espero que la plática de hoy les dé a ustedes alguna información que seguramente saben, pero que a veces nos tenemos ahí que recordar para saber qué hacemos como esfuerzo y cómo llegamos al éxito, y en qué consiste el esfuerzo y cómo llegamos al éxito. Yo quisiera de alguna manera que ustedes me fueran siguiendo, y cualquier cosa pues la vayamos comentando en la medida que la plática avance. Tenemos 60 minutos aproximadamente para este tipo de conversación,
Y es un intercambio de ideas, naturalmente, que esta plática se basa en esto, en cómo funcionamos y qué hacemos. Y yo empezaría, con mucho gusto, con una reflexión donde el señor James Freud, o Freud, como quieran ustedes llamarle, nos dice esto, que dice: la experiencia enseña lentamente y a base de errores. Todos cometemos errores, y si no, los errores no nos servirían para ir aprendiéndolos, pero acuérdense que los errores nos sirven también para limpiar los caminos, y que eso permite que lleguemos al éxito de una mejor manera en materia profesional, en la materia que nosotros desempeñamos todos los días, cómo tratamos, cómo diagnosticamos, cómo vamos haciendo nuestra vida cotidiana en un consultorio, pero al mismo tiempo cómo reaccionamos ante esos retos que nos presenta la vida. Dice aquí este hombre Freud, dice que las grandes almas tienen voluntades y las débiles tan solo deseos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener un objetivo muy claro en la vida. Por esa razón, simplemente con deseos no se llega con voluntad, se llega con actitud, y eso es muy importante que lo vayamos viendo. Vamos a ir al tema directamente y vamos a ver por qué hay gente que triunfa y quién no. Por qué hay gente que verdaderamente lo hace. Déjenme nada más aquí involucrarme un poquito con el puntero que nunca le encuentro todavía Bueno, aquí está, ahora sí está. Bueno, decía yo que ¿por qué hay quien triunfa y por qué hay gente que no triunfa? Yo creo, y esto es muy probado, que hay mucha gente que tiene talento y hay gente que no lo tiene. Pero la gente que tiene talento a veces desperdicia su talento en trivialidades y no se enfoca o no traza una meta o no se hace verdaderamente una ruta crítica que le permita a él llegar verdaderamente al objetivo que pretende. Y hay mucha gente que no tiene talento, sin embargo, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con ese punto importante que permite la voluntad y la actitud, que ese poco talento que tiene, entre comillas, lo vaya desarrollando de una manera para que pueda llegar a su objetivo final. Entonces, pongamos aquí talento más trabajo. Bueno, tenemos aquí que si tienen talento, si trabajan o tienen suerte o simplemente es el destino. Así yo pondría estas cuatro palabras para que las podamos de alguna manera evaluar. ¿Quién tiene talento? ¿Quién aparte del talento trabaja? ¿Quién simplemente tiene suerte y lo pone en el camino en algo y de repente triunfa? ¿O es el destino? ¿Ustedes qué opinan? O sea, si vamos a discernir un poquito en esas palabras, pues entonces podríamos determinar desde nuestro criterio lo que ustedes crean que es lo más conveniente. Y vamos a hacer otra reflexión. Como dice aquí, recuerda que la vida no se mide por los descansos que tomamos, sino por los momentos que te roban el aliento. Muy importante si reflexionamos en esto. Acuérdense que la vida no se mide por los descansos que tomamos, sino por los momentos que te roban el aliento, aquellas cosas que verdaderamente te causan satisfacción y que te quitan ese aliento porque lograste un objetivo, porque hiciste algo que te dio esa motivación que valió la pena y que te quita el aliento. Algo es lo maravilloso de la vida. Por eso es que yo creo que es muy importante siempre sacar lo mejor de uno, pero que el aliento se nos vaya en un esfuerzo. Yo, como les decía, bueno, pues estuve en 4 Juegos Olímpicos, en 1972 en Múnich, en 76 en Montreal, Canadá, 1980 donde fui subcampeón olímpico y después me retiré en 1984. Yo soy generación 81-85 de la Unitec, entonces también ahí hubo algunos momentos donde tenías que estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, entrenar y al mismo tiempo también estudiar, que era muy complicado. Sin embargo, cuando terminas eso, cuando terminas una carrera, cuando estás obviamente esforzándote por lo que haces, conjuntamente con una actividad física que yo hice muchísimo tiempo, que me robaba el aliento todos los días, no solamente por el esfuerzo físico, sino también por la emoción de hacer el deporte, pues era una gran satisfacción. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver las hipótesis de lo que es para mí las personas que triunfan y las personas que no triunfan. Si tienen ahí, ¿hay alguna forma que nos escriba la gente o que nos ponga
algún datito aquí para que vayan haciendo algunas preguntas en el camino o nos vamos al final? ¿Al final? Bueno, entonces vamos a ver, dice en el inciso A, hay personas que con un gran talento, o sea, que tienen un gran talento, pero que sin embargo no triunfan en la vida. Yo creo que muchas de ustedes conocen a ese tipo de gentes. Hay gente que dicen, hijo, este fue un señor que tuvo tanto talento, sin embargo lo desaprovechó, se dejó ir, se desvaneció en el camino, se disolvió completamente. Y ese talento desaprovechado muchas veces se da en gente que verdaderamente brilla, pero brilla espontáneamente y se cae. ¿Por qué? Pues vamos a investigarlo. Y hay otras personas que sin ningún talento, pues obviamente nada especial en su vida, triunfan en la vida. ¿Por qué? O sea, esos dos puntos son estas dos hipótesis que yo les pongo aquí en la mesa para que ustedes las analicen. Pero lo mismo vamos a trasladarlo en el punto de vista profesional. ¿Qué estamos haciendo en nuestro consultorio? ¿Qué hacemos todos los días desde el punto de vista clínico? ¿Qué hacemos desde el punto de vista profesional para que nuestro triunfo, para que nuestra aptitud o nuestra actitud completa en el consultorio nos permita triunfar? ¿Verdaderamente estamos en la capacitación? ¿Estamos tomando cursos? ¿Estamos yendo a alguna especialización? ¿Estamos tomando una maestría? ¿Nos fuimos a un diplomado? ¿Qué estamos haciendo? Esa parte, que es muy importante, nosotros a veces la tomamos de este tipo de conferencias que estamos haciendo, pero otros no. Otros simplemente se quedan ahí pensando en que nada más la práctica cotidiana les da la experiencia. Y yo creo que estamos equivocados por eso. Muchas gentes que tienen mucho talento. Yo, por ejemplo, he oído las pláticas del doctor Mitrani y me encanta porque tiene muchas cosas y todo el tiempo está innovando, todo el tiempo está metido en hacer cosas interesantes. Cuando ves sus prácticas sobre los implantes, cómo hace la parte cosmética, cómo reacciona en un problema, cómo resuelve, por ejemplo, un puente de 3 unidades que no tiene una estética correcta, cómo lo hace, eso es muy interesante. Pero porque siempre está tratando de innovar, de meterse en asuntos profesionales de su carrera que estén dándole una mejoría a su paciente. Y hay gente que definitivamente no tiene nada de argumentos y todo el santo día se la pasa, haciendo lo tradicional, pero se queda en un anonimato, se queda ahí. Yo al principio de la carrera me acuerdo muy bien que salimos en el 85 y nos dedicamos a meternos en la Asociación Dental Mexicana y en la ADDF y andábamos para todos lados. Pero un día dije, bueno, pues sí, a lo mejor estoy muy metido en la grilla de la odontología, pero también me tengo que dedicar a trabajar. Y entonces un día me deshice de todo eso, me dediqué a trabajar, pero me dediqué a capacitarme de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aprendí otras cosas que no me enseñaron en la universidad. Y eso me permitió de alguna manera, porque a lo mejor como deportista tienes mucho talento, pero como estudiante es regular, ¿no? Y aquí para mí la importancia de estar metido en el medio, de aprenderle a muchos compañeros. Yo me acuerdo de Alfredo Sácar, por ejemplo, también, que regresaba de Houston, de prostodoncia, y bueno, pues hoy en día es uno de los mejores prostodoncistas de México. Cómo hacer una placa en una gentes dentada es algo que no es cosa fácil. Y hay detalles importantes y cosas anatómicas que él platica y que pone para que tengan una buena sujeción en una placa en la parte superior y en la parte inferior. Y eso es muy importante, pero son detallitos que uno a veces pasa por alto. Simplemente no es articular simplemente una dentadura y ponerle en oclusión, etcétera. No, hay cosas que son tan interesantes anatómicas desde el punto de vista fisiológico que permiten que esto quede a la perfección. Y yo, por ejemplo, eso también lo aprendí mucho de Alfredo. Son detalles que hay que ir viendo. Entonces, eso también es muy importante, no menospreciar, ¿verdad?, a la gente que tiene ese talento, esas cualidades. Entonces hay que ir a agarrar los detalles y esos tips para eso. Entonces vamos al tema y viendo estas personas que tienen mucho talento y que no triunfan en la vida, es precisamente porque le toman un desdén, ¿no? O sea, porque son gente que abusa de sus cualidades, abusa de ese sentido común y no llega. Y no llega precisamente porque se sobrevaloran y no entienden que hay que caminar sobre el piso y no volar, porque la verdad es muy importante saberse ubicar en la vida. Aunque tengas mucho talento, si tú no tienes esa responsabilidad de ubicarte, la verdad es que a veces no se llega. Y hay otras personas que no hacen así, que no tienen talento, no tienen las cualidades suficientes, pero son macheteros, son disciplinados, son gente que trabaja todos los días, gente que insiste y que llega a perfeccionarse tanto
por ese poco talento, pero por esa práctica cotidiana, por ese punto de apoyo que tienen de estar solucionando los problemas todos los días, porque a ellos se les presentan más problemas. Entonces, ese tipo de gente que sin mucho talento tiene la actitud y la forma, pues entonces llega con mayor facilidad. Vamos a ver esta reflexión anónima que es muy bonita. Dice, si te sientes solo, es porque construiste muros en vez de puentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Naturalmente que en la vida todo aquel que se cierra, todo aquel que está siempre bloqueado por una actitud negativa, por una forma de decir a mí no me tocó o por qué no tuve la suerte, discúlpenme, pero las cosas hay que hacerlas con trabajo y con constancia. Entonces hay que crear puentes en la vida, hay que crear contactos en la vida, hay que hacer ese tipo de comunicación que nos permita mantener una información que se vaya de uno y otro lado. Porque es la única forma de trascender, es la única forma que podemos entonces llegar a tal grado que nos permita pues facilitarnos no solamente la forma de comunicarnos mejor, sino también la relación que tengamos con una y otra gente. Nos está permitiendo en ese momento sacar adelante los problemas que tenemos. Los puentes son muy importantes, no creemos muros. Mucha gente crea muros y se está obviamente... A ver, platícame por qué. Ahí cambio las diapositivas. Perdón, es que aquí me están indicando porque como es la primera vez que vengo aquí a este tipo de pláticas, y he hecho otras, pero no así, es muy interesante y la verdad qué maravilla que la tecnología nos permita comunicarnos. No veo sus reacciones en la cara, ni tampoco estoy viendo la forma o lo que están ustedes pensando en este momento, pero sí me gustaría más adelante que vayamos haciendo ahí unos cuestionamientos y que saquemos adelante y que resolvamos juntos al final de la plática. Entonces les decía, me parece que es muy importante dejar la vanidad, dejar un poquito ahí la forma de no comunicarnos para hacer esos puentes. Por eso esta frase que me parece muy interesante y muy importante, si te sientes solo es porque construiste muros en vez de puentes. Hay que construir puentes. Las relaciones públicas para nosotros los odontólogos son sumamente importantes. Cómo me relaciono, cómo me comunico, cómo entro, cómo estoy proyectando lo que sé, cómo invito a esa gente, cómo hago esa amistad, ¿verdad? Que nos permita tener ese rapport, como le decía por ahí en la universidad un maestro de cirugía, que ese rapport es esa confianza, esa actitud que tenemos uno con otro entre paciente y sobre todo entre el profesionista. Entonces se las dejo ahí para que también le vayan dando. A ver, vamos al siguiente. Ahí está. La gente con talento que no triunfa a veces hace lo siguiente: confía más en sus talentos, no trabaja lo suficiente, subestima el trabajo de los demás o pierde la noción de su potencial real. Les comentaba hace un rato, mucha gente obviamente que triunfa o que no triunfa, confía además en sus talentos y se deja ir. No hace lo que verdaderamente tiene que hacer. Miren, yo a lo largo de estos 20, ya no sé cuántos años tengo yo como profesionista, 25 años, que salimos de la Unitec. Y yo pensaba que simplemente era salir y todo el mundo iba a llegar como paciente y se iba a atender conmigo. Y verdaderamente te das cuenta que es una pared la que tienes enfrente, por eso hay que construir esos puentes. Y entonces tus pacientes te los da el tiempo, la calidad y el tiempo que le dedicas a la clínica a producir de alguna manera una amistad entre uno y otro, y la voz obviamente es la que más te recomienda. El primero, el segundo, el tercero, el quinto, el 10º paciente que ya tienes en un inicio te va a producir muchísimos más, porque es una red de voces, pero sobre todo la calidad de tu trabajo, que eso es lo más importante. Cuando tú haces o cuando hacíamos una amalgama que estábamos bruñendo y que estábamos haciendo perfectamente bien, que quedara perfectamente bien con los márgenes de un diente, que no estuviera ni arriba ni abajo, sino que se deslizara el explorador perfectamente bien y que no pasara ningún borde. Pues ese tipo de amalgamas que hacíamos antes, que hoy hacemos con resina o que hacemos con un material obviamente cosmético, nos permitía a nosotros saber la calidad del trabajo, si verdaderamente estábamos haciendo bien, ¿no? Y hay gente que todavía no aprende a hacer una amalgama porque simplemente la empaca y la mete ahí y no hay bruñido, no hay pulido, no hay este tipo de cosas. Este tipo de calidades
pues no es por falta de talento, es simplemente por falta de disciplina, de cómo nos entrenaron en la universidad y cómo lo estamos haciendo en la práctica cotidiana. Entonces, hay gente que no trabaja lo suficiente, eso es lo que les digo. Hay gente que con talento no trabaja lo suficiente y pues no llega. No llega porque no está acostumbrada a trabajar o no está acostumbrada a las cargas de trabajo que le permitan nuevamente llegar. Como les digo, bueno, pues yo pensaba que era así, de que todo el mundo llegaba al consultorio y ya, era muy fácil. No, es paso a paso, como lo hemos logrado y como muchos de ustedes han tenido éxito también y que les va bien económicamente, que yo creo que también ese es un punto importante, que no lo es todo, porque esto debe ser de una manera integral, no solamente la parte económica nos debe satisfacer, sino también en el entorno, en cómo vivimos, la calidad de vida que tomamos. Hay muchos suicidios de compañeros nuestros que no aguantan esa presión y verdaderamente se caen por un desfiladero porque no aguantaron, no supieron de alguna manera controlar sus emociones y eso los deprimió y se fueron al ocaso. Hay gente también que subestima el trabajo de los demás, tiene tanto talento que dice, no hombre, yo lo puedo hacer mejor, yo lo hago muchísimamente más eficiente el trabajo que como ellos lo hacen. O sea, a mí no me importa, no quiero saber lo que ellos hacen. ¿Saben qué? Creo que de todos podemos aprender. Esto es muy importante cuando tú vas a algún lugar y por muy pequeña que sea la información que te sirva, acéptala. Es bien importante que la gente no sea uno orgulloso y no sea uno verdaderamente aquel que se siente el sabelotodo, porque nadie sabemos todo. Nadie tenemos la capacidad de ser dioses y obviamente hay muchos que se sienten dioses y sin embargo saben que no lo son. Y es cuando verdaderamente se enfrentan a una soledad que a veces nos lleva a otro tipo de fracasos, ¿no? A lo mejor no en el plano profesional, pero sí la envidia, la bulia, la animadversión, que forman parte de esta carrera. Tenemos, como al principio lo decía Héctor, bueno, hay mucha gente que critica, que hace cosas que en realidad, bueno, pues lo único que hacen es empobrecer al medio o al gremio odontológico. Yo creo que hoy en día tenemos que tener, o debemos de tener, una unidad tan importante en lo que es la fusión, la unificación, la parte de ayudarse uno con otro, porque esta carrera es, el que habla mal, es como el anécdota del camello, ¿no? El que vende un camello y entonces le dice que el camello pues sabe hablar de 5 idiomas y que no escupe y que limpia la casa todos los días, el que vende el camello a una persona a otra. Y al final de cuentas, cuando logran vender el camello a la semana, se dan cuenta que es un flojo, que hace todas las cosas mal. Y entonces van a reclamarle a la persona que se lo vendió. Entonces cuando le reclaman, le dice el que se lo vendió que todo lo que estás diciendo, dice, es cierto. Dice, pero no hables mal del camello porque si no nunca lo vas a poder vender. Esa es una anécdota muy importante que pasa mucho entre nosotros. Vemos un trabajo de una persona en otro consultorio y lo primero que hacemos es, ay señora o señor, ¿quién le hizo esta porquería? ¿No? Siempre nos pasa eso, es muy parte. ¿Quién le puso esta porquería? ¿Quién? Pero por Dios, hombre, qué trabajo tan horrible. Eso es de la época cuaternaria. Y así somos. Verdaderamente somos envidiosos a veces en vez de dignificar la profesión. Señora, a lo mejor el tratamiento no fue el indicado ya para este momento. A lo mejor ya cumplió con su objetivo. Pero ¿por qué, obviamente, desdeñar el trabajo que hace otra gente? ¿Por qué denotar que hay otra gente que lo hace peor? ¿Nosotros somos los mejores? Cuando un trabajo... ¿Quién no ha tenido errores en un consultorio? Quiero que me digan. ¿Quién no ha tenido errores? ¿Quién no ha tenido la falla de que se le cayó un implante, de que definitivamente no funcionó el injerto, o de que hicieron una prótesis mal, no ajustó y la dejaron ahí porque la resina le solucionó el pedacito que le faltaba? Me parece que todas estas cosas, todos hemos pasado por este tipo de enseñanzas, que hoy en día muchos de nosotros procuramos no hacerlo. Pues esos momentos que nos pasan, esa calidad de lo que estamos haciendo es quién verdaderamente tiene un esfuerzo, que hace un esfuerzo grande para llegar al éxito. Por ahí estamos tratando. Otra cosa es perder la noción del potencial real que tiene la gente. Hay mucha gente que tiene mucho potencial y sin embargo la desperdicia. Yo estuve en el inicio de mi carrera mucho tiempo pues trabajando sin ningún interés más que de irme a divertir, a tirar clavados en la unidad Morelos del Seguro Social en los años 60, que es cuando yo empecé. Y sin embargo, poco a poco
con esa constancia y con ese jugueteo, pues va uno aprendiendo que la disciplina te va formando y te va haciendo una persona responsable y te permite entonces hacer rutas críticas, donde vas paso a pasito subiendo esa cuesta para llegar a tus metas. Y cada quien tiene metas diferentes, porque la meta no es simplemente ser el mejor, porque todos tenemos metas diferentes. El éxito se mide dependiendo de la capacidad que cada uno de nosotros tengamos. Hay gente que dice, mi éxito es simplemente hacer las mejores resinas. Y ese es el éxito. Y hay gente que se dedica a hacer los mejores implantes y ese es el éxito. Hay gente que se dedica a hacer las mejores restauraciones protésicas. Ese es el éxito. Pero cada quien mide sus éxitos dependiendo de la capacidad que tenga y a dónde quiera llegar. Y también el estatus donde quiera moverse, ¿no? Hay consultorios populares que tienen a lo mejor no las mejores instalaciones ni la mejor tecnología digital y sin embargo son extraordinarios dentistas que hacen un trabajo digno y que le dan un servicio a la gente que nos permite verdaderamente tener mucho, pero mucho éxito. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? No, pues apenas llevamos 24 minutos. O hablo muy rápido o el tiempo está lento, de alguna manera. Dice Sócrates que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aquel que crea, que se cree todo, que sabe todo y que es verdaderamente el plus ultra de los plus ultra, discúlpeme, pero me parece que todos tenemos por ahí lagunas de ignorancia. Y esas lagunas de ignorancia hay que reconocerlas y por eso les estaba yo mencionando al principio, tenemos que entrar en un medio de capacitación todos. Hay que certificarnos todos los que podamos. Algunos no nos interesa porque a lo mejor no estamos afiliados a la Asociación Dental Mexicana o al Colegio de Cirujanos. Eso no importa, lo importante es capacitarse y sentirse lo suficientemente profesionistas como para hacer lo que nos dicta nuestra moral y lo que nos dicta nuestra ética dentro de la carrera, darle el mejor servicio al paciente, porque al final de cuentas ese es nuestro servicio, de ahí vamos a recuperar también los honorarios que nos va a pagar el paciente cuando hacemos un buen trabajo, cuando hacemos algo que verdaderamente dignifica la profesión. Y yo sí les quiero invitar a esto porque hay muchos compañeros que se dejan y que simplemente se van porque el consultorio les dio, porque entraron en un lugar donde tienen muchísima popularidad y entraron y a lo mejor sus precios son económicos, pero su calidad dista mucho verdaderamente de que se les reconozca. Y lo que tenemos que hacer es eso, buscar esa capacitación, ese adiestramiento cotidiano, no dejarnos ir simplemente porque ya terminamos una carrera, porque hicimos un posgrado, porque hicimos algo y ya sabemos todo. Discúlpenme, pero la tecnología nos va avanzando todos los días y nos va rebasando muchísimo. Entonces hay que estar siempre al día, ¿no? El que hoy no sabe las cosas digitales o el que hoy en día no sabe cuáles son los materiales dentales más importantes y todavía sigue usando metales a veces, que son importantes hacerlos, que hacen muy buenos metales, pero que hoy la parte cerámica, que es muchísimo más eficiente y mucho más precisa, mucho más exacta, con mucho más precisión, pues hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que entrar en esa época también de decir, bueno, pues no tengo mucho tiempo, qué bueno que hay internet, qué bueno que hay este tipo de capacitaciones porque nos podemos enterar. Así de fácil. Hay mucha gente que no puede, estábamos oyendo hace rato, madres dentistas que acaban de tener a sus criaturas y que pueden tener la capacitación directamente por internet. Pues qué bueno que nos podamos meter por estos medios porque nos facilita muchísimo hoy en día este tipo de capacitaciones. Vamos a ver, yo me pregunto, la gente sin talentos especiales que triunfa hace lo siguiente, fíjense bien, a ver si están de acuerdo conmigo. Se da cuenta que sus limitaciones, se da cuenta de sus limitaciones y las suple con esfuerzo y trabajo, que es lo que decimos, esfuerzo más esfuerzo da éxito, trabajo más trabajo da éxito, ¿no? Entonces por eso es que saben dónde están sus limitaciones, pero siempre tienen una disciplina cotidiana, todos los días. Yo llego a un lugar y por rutina cojo mis cosas y ordeno todo mi instrumental y todas mis cosas en una sola forma, que es una forma que se llama metodología de hacer las cosas, no una ruta crítica que siempre sigues, un itinerario cotidiano que haces para llegar a hacer todos los días algo que te permite hacer uno más perfecto todavía. Trabajar de más o más que los demás. Mucha gente también, a mí mi entrenador me decía, si quieres llegar a ser subcampeón olímpico o campeón olímpico, los chinos en ese tiempo que eran los mejores o los rusos que eran los mejores, hacían 4 horas de trabajo, tú tienes que trabajar 5.
Si ellos trabajan 5, tú tienes que trabajar 6. Nosotros trabajamos 8 horas diarias, 8 horas diarias de esfuerzo físico, desde que empezábamos hasta que terminamos, 8 horas de trabajo, entre gimnasios, entre carrera, entre catre elástico, trabajos de piso, ballet, porque también hacíamos ballet, todo lo que es acrobacia. Era muy importante hacer todo eso, y eso nos servía para que ya cuando llegáramos a algún trabajo en el agua, pues fuera muchísimo más fácil. Lo mismo nos pasa aquí. Tenemos que ser todo el tiempo muy insistentes, incidir en que la práctica cotidiana nos permite el perfeccionamiento. Por eso es que estamos hablando de esto. ¿Qué esfuerzo le ponemos para llegar a nuestro objetivo, que es el éxito? Otra gente que trabaja de más o más que los demás, ya lo habíamos dicho, hay una gente que admira a la gente con talento, pero no le tiene miedo. Llegábamos a un punto en que dices, ay, es fulano de tal, y es el plus ultra de los dentistas, y entró y le hacemos... Pero ¿por qué tengo que temerle a esa persona? ¿Por qué? Al contrario, tengo que tratar de emularla y ser como él. Tengo que buscar la forma de equiparar esa confianza que yo tengo en mí mismo para poder llegar a ese nivel, ¿no? Y entonces es muy, muy, muy importante el reconocimiento que yo tengo de mí mismo para poder llegar a ser. A lo mejor no quiero ser el famoso, pero sí quiero tener la misma calidad igualitariamente desde el punto de vista laboral, que nos permite entonces llegar a hacer eso. Hay mucha gente que la fama no le importa, pero sí la calidad. Hay mucha gente que el triunfo reconocido no le interesa, pero sí que él sepa que lo hizo por un gran esfuerzo y por un gran trabajo cotidiano que se tiene que hacer todos los días. Nunca hay que perder de vista el potencial real de las cosas. Para mí es muy importante que ese potencial que tienes se basa en la actitud. Si yo tengo por ahí una operación y si no la planeo con tiempo, si voy a hacer, no sé, una técnica de DM2 o DM2 o de All on 4 o lo que ustedes quieran, y si yo no planeo perfectamente bien a través de estudios en tercera dimensión, si no planeo perfectamente dónde voy a poner mis implantes, si voy a usar los angulados, qué tipo de implante, ¿me explico? Ese tipo de cosas son básicas para que tengamos una actitud siempre importante al momento de hacer nuestras cosas, pero planear, planificar, saber exactamente cuáles son los pasos. En una operación uno tiene siempre imprevistos, pero cuando uno planea las cosas, todo el mundo lo sabemos, siempre las cosas nos salen mejor. Por eso que nunca hay que perder de vista ese potencial que tenemos, pero sobre todo tener actitud para las cosas. A mí me parece que es sumamente importante y relevante en cualquier cosa. Actitud. Si nos levantamos con mal humor, pues pónganse una buena música, quítense el mal humor. Y entonces de ahí empezamos con la buena actitud en el día, que nos va a servir siempre y en todo momento. Séneca, que es un autor que a mí me encanta, dice: no es porque las cosas son difíciles que nos atrevemos. Fíjense bien la segunda parte. Es porque nos atrevemos que son difíciles. Si algo les parece importante es que hasta en el último aliento de una batalla hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de salir adelante. Me parece que si ustedes no se esfuerzan, si ustedes no ponen el interés, pues bueno, se dejan caer y cualquier balazo que les roce los va a matar, pero los va a matar más que de miedo, no de la vida. Por eso es que es importante aquí que hay que atreverse, ¿no? Algo que nos quita el aliento, algo que nos da esa fuerza y esa energía, es atreverse a hacer las cosas. Hay gente que no se atreve a hacer un tercer molar hoy en día. ¿Por qué? Porque no se siente con la capacidad. ¿Saben que no es tan difícil? Cuando tiene unos conocimientos anatómicos, cuando sabe uno en qué posición está, qué estructuras tenemos que quitar para poder extraer un tercer molar. Yo no me atreví a hacer eso. Yo me acuerdo en primer molar, saliendo de la universidad, tuve que llamarle a Carlos Lisiaga, que fue mi maestro de cirugía en la Unitec, para que fuera a solucionar el problema. Pero ¿saben qué? Reconocer los errores, reconocer la falta de capacidad es muy importante. Hoy en día, bueno, pues sí, la experiencia y la práctica cotidiana nos hace hacer esas cosas, pero hay gente que hoy en día todavía no se atreve a hacer un tercer molar o no se atreve a poner un implante porque no sabe en realidad si en realidad está bien o está mal. Perdón por el teléfono, aquí ya me están llamando, seguramente es del consultorio. Yo considero que aquí el atreverse es interesante, pero ¿saben qué? Capacitar, yo insisto en esa parte. Si ustedes no tienen la voluntad de hacer, por mucha o poca experiencia que tengan, es un poquito, y hay que también fijarse en la gente.
hay mucha gente que les puede enseñar y hay gente que oculta la enseñanza, porque yo he tenido, por ejemplo, amigos que son con una gran capacidad histriónica extraordinaria, que son mucho más odontólogos médicos que odontólogos, cirujanos dentistas, que saben un poquito más de medicina, sobre todo periodistas que he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ellos, y verdaderamente te enseñan desde el punto de vista profesional, pero a veces desde el punto de vista humano no te dan ni un gramo. Hay que tener esa dualidad también. Me parece que la parte humana nunca hay que perderla, nunca hay que perderle vista que todos somos humanos y que cuando atendemos un paciente tenemos que atrevernos a hacer las cosas, pero que ese paciente podría ser uno de nosotros también, ¿no? De otra manera, bueno, pues hay cosas que uno no se pondría en la boca. Si usted se la quiere poner en la boca, es lo que le va a dar al paciente, pero si usted se lo va a poner para usted mismo, sabe que es lo mejor para el paciente, que también es algo que me parece importante. Por eso es que dice este hombre Séneca que no es porque las cosas son difíciles que nos atrevemos, sino porque nos atrevemos es que son difíciles. Me parece una reflexión muy agradable. ¿Cuál es la fórmula ideal desde el punto de vista del esfuerzo para que llegues al éxito? Me parece que el talento más trabajo es igual a éxito. No sé ustedes qué opinen. Si usted tiene talento pero trabaja aparte, seguramente va a tener éxito. Seguramente va a tener éxito. Hay talento menos trabajo igual, y lo pongo en un signo de interrogación, porque el talento menos el trabajo, pues siempre va a un ocaso, siempre va yo no quiero hablar de la palabra fracaso, porque a mí no me parece que sea una palabra correcta. Yo creo que es no tener en realidad el éxito que uno requiere cuando uno tiene talento y no trabaja. Está desperdiciado, está uno haciendo cosas que bueno, pues a lo mejor no le llaman la atención. Dedíquese a otra cosa entonces. Si usted piensa que tiene mucho talento pero no trabaja, pues a lo mejor hay que buscarle una motivación suficiente para que ese talento surja adelante y para que salga con todas las mejores cualidades que tiene en su ser para que siga adelante. Y hay veces que no tienes talento, pero tienes trabajo y trabajo y trabajo, y entonces tu éxito es inminente. Si tú no tienes talento, pero trabajas todos los días de una manera ordenada, de una manera sistemática, acuérdense que para llegar a un edificio no tienen que saltar dos escalones para llegar más rápido. Hay que hacerlo uno por uno para llegar hasta el punto final, para llegar a la cumbre de cualquier cosa. Uno camina, decía Magic Johnson, es un excelente hombre, y Jordan también es otro basquetbolista extraordinario, que la vida se maneja a base de pasos. Cuando uno camina paso a paso, al final del tiempo voltea uno la cara y tiene una ruta enorme de haber recorrido para llegar a sus objetivos. Por eso es muy importante que cualquier persona que diga, híjole, es que a mí no me va bien, no es que no le vaya bien, hay que esforzarse un poquito más. Y recuerden que el tiempo es la gran recompensa de todo aquello que uno quiere hacer. Y también la mente, porque si uno no se pone en la cabeza que uno quiere triunfar, pues bueno, pues entonces está deprimido, hay que ir a ver a un doctor, mano. Entonces un psicólogo nos puede ayudar un poquito a orientar un poquito más nuestras ideas y que nos permita entonces sacar adelante todo ese potencial que tenemos guardado por la falta de estima que a veces tenemos. Vamos a ver acá. William Shakespeare. ¿Quién no ha leído a Shakespeare? Yo creo que muchas de nosotros hemos leído, mucha gente, a Shakespeare. Y una frase encantadora es: nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo que con frecuencia podríamos ganar por el simple medio de arriesgar. Entonces, si no arriesgas, no ganas. Eso es lo que yo digo. Hay que arriesgarse siempre en cualquier situación que nos permita de esta manera pues salir adelante. Les platico algo que es muy interesante. 1972 para mí fue una competencia en los Juegos Olímpicos muy importante, porque en esa época fue cuando Carlos Girón salió a la luz como deportista de alto rendimiento de una manera mucho más popular en el ambiente de los clavados, porque por primera vez, más o menos un mes y medio antes, en Suecia, en Ronneby, había una competencia donde yo le gané a uno de los mejores clavadistas del mundo, que se llama Klaus DiBiase. Klaus DiBiase fue 4 veces campeón olímpico, 3 consecutivas. En 1968, en 72 y 76 fue campeón olímpico en la plataforma de 10 metros. Y en 72 yo tuve la oportunidad de ir a una competencia en Suecia, en Ronneby,
donde competían uno contra otro. Entonces a mí me tocaba dentro del panel de los 8 mejores del mundo contra los 8 segundos. Y a mí me tocaba eliminarme en la primera ronda con Klaus DiBiase. Pues cuando sacaron mi papel y yo estaba obviamente en esa competencia con Klaus DiBiase, toda la gente dijo, pobre mexicano, ¿no? Le van a ganar. Pues créanme que algo que me pasó esa noche es de que me fui a acostar, a descansar, y toda la noche estuve haciendo algo que ustedes deben de hacer, soñar. Soñé con la competencia, clavado tras clavado. Eran en ese tiempo 11 clavados, hoy se tiran 6 en nuestros nuevos reglamentos que hay. Eran 11 clavados en ese momento, y la competencia era uno contra otro, así como Wimbledon se eliminan, así nos tocaba a nosotros eliminarnos. Pues la primera ronda con Klaus DiBiase, les digo, soñé clavado tras clavado, cómo íbamos uno tras otro y cómo la iba yo ganando en la competencia en el sueño. Pues créanme lo que el soñar, el proyectar, el decretar las cosas, me hizo el día siguiente eliminar a Klaus DiBiase de esa competencia, y entonces ahí por primera vez dijo, pues este mexicano ya le dio a uno de los mejores clavadistas olímpicos, y llegué a 1972 a los Juegos Olímpicos ya con un handicap mucho mejor. Y ahorita les cuento algo que me pasó allá en Múnich, que fue algo extraordinariamente difícil de aceptar cuando estás en la cumbre, a punto de que te cuelguen una medalla y la pierdes en el último clavado, que eso fue algo verdaderamente desastroso para mí. Vamos con la siguiente diapositiva. Esas experiencias que estoy contando pues son muy interesantes, porque yo creo que el éxito se logra al sumar pequeños esfuerzos. En este esfuerzo personal es día con día trabajar, hacer las cosas que te están indicando, tener siempre una gente que te conduzca, que te esté diciendo las cosas, que nunca te engañen, porque a veces te engañan y te adulan y te llevan a la cumbre simplemente de la ignorancia, porque esa es la razón. Cuando una gente se sube el piso, cuando empiezas a volar, no es lo mismo. No es lo mismo porque te encumbras y te pierdes. Entonces siempre hay una gente que debe estarte poniendo en el piso, que debes caminar en vez de correr, que siempre los pasos son a muy buen ritmo. Dicen que más vale paso que dure y no trote que canse. Pues ese es el punto de los esfuerzos que hace uno de manera profesional y de manera también deportiva para llegar a cualquier tipo de cumbre que uno quiera. No existen trucos para aprobar un examen, yo siempre he dicho, y bueno, ¿cuánto nos pasó en la universidad, no? A veces, por nuestra desesperación, por alguna cosa, siempre usábamos trucos. ¿Quién usó acordeones? Yo usé acordeones en la universidad, y sin embargo no puedo usar un acordeón para hacer una restauración porque no sería justo. Tengo que saberla de alguna manera sistemática, y mi mano y mi mente debe estar siempre entrenadas y coordinadas una con otra para poder hacer lo mejor posible en un tratamiento dental. El éxito se basa en el trabajo continuado. Yo siempre he pensado eso mismo, que cuando uno trabaja todos los días, hace uno las cosas y el esfuerzo se va reproduciendo día con día, siempre vamos a tener un éxito continuado y constante, porque eso permite ser mucho más consistente en cualquier cosa. En la vida, busca el máximo rendimiento, apoyado en el trabajo cotidiano y dirigiéndolo constantemente hacia metas específicas. Para mí es muy importante trazarse puntos de final, nunca no desviarse en 5, 6, 7 cosas. Termina en una cosa, los círculos son de una sola manera. No podemos de ninguna manera empezar algo y dejarlo a la mitad, porque entonces nuestros círculos no se cierran y nuestra falta de energía nos está desgastando todo el tiempo en eso. Cierren sus círculos, para bien o para mal, hay que cerrar cualquier tipo de círculos. Si tenemos un problema con algún tratamiento y no lo hicimos bien, ciérrenlo. Busquen la solución con otra gente, no seamos vanidosos en preguntar, porque el miedo a decir, híjole, yo fracasé en esto, nos hace obviamente sentir que bueno, pues no tenemos derecho a preguntar. Por favor, hay que preguntar, hay gente que sabe más que nosotros, hombre. Y entonces no es tan difícil decir, este paciente no lo traté bien, pues voy con un especialista, con un agente que esté bien capacitado, que me ayude. Y eso me sirve para no meterme en cosas que no sé hacer. Porque hay cosas que uno no sabe hacer y de repente dice, sí, hombre, no se preocupe, yo se lo hago. Señores, hay que poner los pies en la mesa todo el tiempo y decir, hay que bajarse de esa mesa y ponerlos en la tierra, porque de esa manera sé qué es lo que puedo y qué es lo que no debo hacer. ¿Sí me explico? Muy bien. Y por último, aquí en este punto es, el éxito se logra paso a paso y nunca a las carreras. Es lo que decía Jordan,
muy importante en el libro que tiene de su vida como deportista, es que los éxitos son paso a paso. Nunca demos pasos dobles, porque entonces nos saltamos los procedimientos, nos saltamos los protocolos que son muy importantes aprender. Entonces, paso a paso, y verán, insisto, que a lo largo del tiempo, cuando voltean, han dejado un gran camino de experiencia que les permite, a través de los errores que hemos tenido en ese camino, ir mejorando y tratar de ser mejores cada día. Ya estamos a punto de terminar. Les muestro unas fotografías aquí. 1972 fue para mí el año de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde estuve en segundo lugar, y les voy a contar una anécdota muy simpático. Aquí en esta fotografía que tengo aquí, que ven ustedes en la parte superior izquierda, esos fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, donde aparece ahí en la parte del medio Alexander Pornov, que fue el que ganó la medalla después de haber tirado un clavado más porque lo falló y se lo dejaron repetir en los Juegos Olímpicos de Moscú en esa época de la Guerra Fría. Giorgio Cañotta aparece en el tercer lugar, del lado más derecho inferior, italiano, y su servidor en el lado izquierdo, en el segundo lugar, subcampeón olímpico en esos Juegos. Que por cierto, Giorgio Cañotta me decía, no te subas al podio, hombre, vamos a darle ¿cómo se llama? A ponerle un ejemplo a este cuate que nomás recibimos la medalla y nos bajamos para que se quede solo. Y les digo, oye, yo he buscado más de 16 años toda mi vida subirme un podio para que me digan que no me suba, pues perdónenme, pero son 5 minutos de gloria que nadie puede desaprovechar. En esos Juegos Olímpicos de Moscú, el haber quedado subcampeón olímpico, para mí lo más importante no es ganar, sino subirse a un podio. Ya el hecho de subirse a un podio refleja de que tuviste un trabajo de muchísimos años, una gran parte de sacrificio de tu vida, te la pasaste haciendo esta actividad, que bueno, pues en todos nos reditúa siempre algo. Y algunas fotos de algunos campeonatos internacionales donde yo participé, que la verdad siempre fui pues una gente que con un gran privilegio me favoreció este deporte. Siempre estuve ubicado en los primeros lugares del mundo y me salí como el segundo mejor del mundo cuando yo me retiré. Y les iba a comentar de 72 porque, digo, la anécdota de 72 fue después de los Juegos Olímpicos, cuando yo fallé del segundo lugar, que estaba en la plataforma de 10 metros, a ganar una medalla en el 72. De ahí yo fallé el último clavado y me fui hasta octavo lugar. Entonces fue decepcionante, ¿no? O sea, imagínate, estás ahí con todo un gran público, a punto de ganar una medalla, tus primeros Juegos Olímpicos, y de repente la riegas por la falta de experiencia, por la ansiedad, por muchas cosas. Te vas a un octavo lugar. Fue tremendo, una gran derrota, pero un gran aprendizaje, porque también de los errores aprendemos, de esas grandes derrotas aprendemos para no cometer errores más adelante. El anécdota que me encontré a un jovencito mexicano ahí en la salida de los baños de los Juegos Olímpicos de la alberca de Múnich, y entonces me decía, oye Carlos, qué padres clavados te tiraste, hombre, qué lástima que el último clavado caíste de espalda. Y le digo, pues sí. Dice, pero si te hubieran puesto el agua más bajita, hubieras entrado derechito, me dijo, ¿no? Pues fue para mí, obviamente, de mucha risa y gran satisfacción que un joven, muy joven, me hubiera dicho esas palabras. Se me quitó el estrés, me cambió la vida, y entonces esa meta que había tratado de conseguir ya se desapareció, y entonces estaba yo buscando la siguiente. Eso es muy importante. Realicen sus metas, pero lo más importante es llegar, y olvídense de que ya hicieron esa, vayan por la otra. Hay que empezar siempre de cero. Es como una retrospectiva, ¿no? Y quitarse esos paradigmas que tenemos para volver a empezar en cualquier situación. Me parece que es muy interesante. ¿Qué dejé en el camino para ser medallista olímpico? Bueno, pues imagínense ustedes, yo empecé muy joven, y entonces en el camino dejé pues muchas borracheras de mis compañeros. Pues yo también tenía amigos muy relajientos, ¿no? Como todos, ¿quién no gozó de la universidad? Y pues yo a veces, en vez de irme con mis compañeros, me tenía que ir a entrenar. Eso era lo que yo dejaba. Pero eso era parte de mi disciplina, esa era parte de mi entrenamiento. Para mí era más importante ir a un entrenamiento que irme a lo mejor a alguna fiesta, a alguna boda, etcétera, donde había un festejo. Pero los grandes festejos de mi vida fueron siempre en las albercas, siempre fueron en los viajes, siempre fueron en conocer gente, siempre fueron en cultivar un poquito más la parte también de los idiomas, porque aprendí italiano, aprendí inglés, aprendí muchas cosas de otros países que me permitieron suplir de alguna manera eso que dejé en el camino, también por tantas amistades que hoy en día tengo, gracias a Dios, pero sin embargo también pues
las deja uno, porque uno tiene también sus prioridades. Mi mayor éxito en la vida, incluyendo la medalla olímpica, les puedo decir que es mi familia. Yo tengo 34 años de casado, tengo 2 hijos, afortunadamente 2 profesionistas, no se dedicó ni uno a la odontología, que los felicito de veras, porque no es tan fácil estas cosas. Y tengo una mujer que es abogada, una gran laboralista, y la verdad tengo una familia estable, una familia que me ha permitido salir adelante, y pues como todos, ¿no? Con un gran esfuerzo. No digo que haya sido la familia perfecta, porque no lo es, esa es la verdad. Tiene sus altas y sus bajas, y a veces yo he querido, no les digo qué, pero es importante que uno tenga también la sabiduría de aguantar, la sabiduría de tolerar, la sabiduría también de echarse para adelante, porque también es muy importante, y saber que no todo es perfecto en la vida. No podemos tener a la persona ideal a nuestro lado, pero sin embargo ha sido una gran compañera y una gran ayuda que mi familia siempre me ha ayudado. Yo creo que todo depende de tu familia, del éxito también. Las personas piensan que lo más importante es el dinero. Yo pienso que no. Desde mi punto de vista, la felicidad y el equilibrio de los sentidos es lo más importante. Eso es lo que yo creo. Y ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista de quien sabe viajar por dentro de su propio ser. La seguridad de uno mismo, el saberse que es uno capaz, el estar siempre enterado de las cosas, el estudiar un poquito, que no nos cuesta nada, el siempre estar capacitado en lo que uno hace, te permite esa seguridad para salir adelante. Yo les pido a todos ustedes que verdaderamente tengamos un poquito de tiempo para nuestra capacitación. Es sumamente importante. Yo acabo de terminar ahí en la universidad, en un diplomado, aún a esas alturas, yo tengo 58 años, cirugía implantológica con el sistema de CAD/CAM, que me pareció muy importante. Y sigo en la capacitación porque nunca dejas de aprender. Por eso para mí es sumamente importante lo que le estoy diciendo. Vamos a hacer unas reflexiones, porque el dinero también es interesante. Cuando dices que una casa, pues tienes una casa, pero no un hogar muchas veces con el dinero. Puedes comprarte un reloj, pero no el tiempo. Puedes comprarte una cama, pero no el sueño cuando te duermes en ella. Puedes comprarte un buen libro, pero no el conocimiento. Puedes pagarle un médico, pero con eso no compras la salud. Puedes tener una posición extraordinaria, pero no el respeto muchas veces de las cosas. Puedes comprar sangre, pero no la vida. Puedes pagar el sexo, pero nunca vas a poder tener el amor. A mí me parece que el dinero no compra esas cosas, y entonces son sustanciales que hay que ver. Y yo, como digo muchas veces, que esto del dinero, el dinero no podrá comprar una medalla olímpica, pero el dinero puede comprar una medalla olímpica, claro, pero nunca podrá tener el honor de haberla ganado. Y esa gran medalla, en este momento, yo me la quiero poner con ustedes por el hecho de estar aquí con nosotros en esta plática con COA Internacional, con Joaquín Sánchez, con Daniel Stern de Dentadec, y de Inteligencia Dental con Héctor Flores, Alfredo Zácar y Antonio Bello, que les agradezco muchísimo que me hayan permitido el privilegio de platicar con ustedes. Y esta es una gráfica muy interesante y divertida, porque al final de cuentas, cuando uno tiene 2 años, uno quiere andar, después a los 4 uno quiere hacerse pipí en la cama, a los 12 años tiene uno que tener amigos o quiere uno tener amigos, a los 18 puede uno conducir ya por su licencia, a los 20 años tener sexo, que es muy importante para nosotros, a los 35 ganar dinero, después a los 50 pues obviamente ganar dinero, a los 60 poder tener sexo, a los 70 poder conducir, que ya no podemos, a los 75 muchos de nuestros amigos ya se habrán ido, entonces hay que tener amigos, a los 80 pues que no nos hagamos en la cama, y después a los 90 a ver si podemos caminar, ¿no? Es una tabla muy interesante, retrospectiva muy, muy divertida. Y por último, nada más para terminar esta plática, les enseño, esta es mi medalla olímpica de Moscú, en el año de 1980, donde yo obtuve esta medalla, una gran satisfacción, subcampeón olímpico, y finalmente les quiero agradecer con la bella Marilyn Monroe, que a mí me parece algo de la cosmética humana más maravillosa que ha existido. Muchas gracias. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia